Sí, bueno, sabíamos que era un equipo complicado, al final son 3 finales y cualquier partido te lo van a poner complicado, más un equipo como la Liana que ha sido de menos a más durante la temporada y sabíamos que jugaba bien, entonces, pero bueno, al principio un poquito de nervios y demás, pero poco a poco hemos sacado el partido. Bien, al final es parte del trabajo de todos, yo al final aporto mi granito de arena como todos y en conjunto todo suma y al final hace que ganemos los partidos y los saquemos bien. Pues tranquilos. Ahora vamos a descansar bien los días que tenemos y afrontar el próximo partido con tranquilidad y sabiendo que una victoria más ya nos mete en promoción, que al final es el objetivo. Y ya pues el último partido ya veremos, porque ya es cuando podemos sacar la liga o no. Bueno, la verdad que sí, teníamos todos muchas ganas, yo el primero, de poder volver. Al final son muchos meses de sufrimiento, de trabajo, de momentos inesperados para poder recuperar lesión complicada. Al final la muñeca por fin hemos conseguido recuperarla y la verdad que muy contento de verme otra vez, sentirme futbolista. A pesar de los años que llevas en esto, siempre cuando te van las cosas mal, un retorno siempre es positivo, ¿no? Y sobre todo de la manera que ha sido y el equipo ganando es, vamos, y además convenciendo, ¿no? Ganando y convenciendo, ¿no? Bueno, yo creo que han habido dos partes muy marcadas. Yo creo que la primera parte no hemos estado bien del todo, quizá hemos salido un poco demasiado relajados, posiblemente, fruto de que, bueno, a lo mejor hemos pensado en cierto momento no desde el vestuario, porque estaba claro que las directrices eran claras, que al final todos los equipos que vienen a jugar contra nosotros vienen con un plus más y o estás al máximo nivel o lo hemos visto, la primera parte no hemos estado bien. Luego la segunda creo que hemos reaccionado bien y bueno, y la parte final, que es cierto que el equipo apretado un poquito más y al final la calidad también se ha impuesto junto con el cansancio, que jugar aquí es complicado en este campo. Bueno, la verdad que sí, la verdad que tenemos muchas ganas de poder tener claro bueno, del primer objetivo, que es ser el campeón. Pero bueno, tampoco nos podemos relajar aunque nos clasificamos la semana que viene, porque al final lo que sí que está claro que cuanto más competitivo llegas a esas últimas jornadas, el equipo pues va a competir mejor seguro, todos los playoffs son iguales. Me siento bien por ayudar al equipo. Llegó un momento que me he salido del partido y el primer gol que he metido ya me ha vuelto a meter así al final. Pero bueno, contento de ayudar a sumar los 3 puntos y a ver si conseguimos el objetivo de quedar líderes. Sí, a ver, nos queda un pasito más y la verdad que el partido de hoy ha sido un gran paso porque no ha empezado como esperábamos. Hemos tenido 2 errores ahí que nos han podido hacer daño y nada, enseguida ha llegado el gol de Hugo y ya lo han encarrilado un poco, pero el pasito de hoy ha sido enorme y nada, ahora dar el paso en Alboraya y más cerca del objetivo. Sí, la verdad que no hemos hecho a pesar del resultado final, no hemos hecho un buen partido. Yo creo que nos ha pesado un poco como nos suele pasar cuando jugamos domingo, miércoles, y además el rival que jugamos el domingo, que es un partido de mucha tensión, el sábado pasado contra Ribarroja, y pues es normal que haya un poquito de bajada de tensión. Y no, ha habido mucho error, la verdad es que ha habido mucho error, imprecisiones, algo ilógico en nosotros a nivel técnico, pérdidas de pases, despejes que no hacemos, toma de decisión que nos ha costado un poco la salida de balón también, que no hemos encontrado la manera. Y luego la segunda parte, pues también sabíamos que ellos a nivel físico pues estaban un poquito peor y que a lo largo de la segunda parte se les iba a notar. Y bueno, pues ha sido mantener un poquito segunda parte atrás, que hemos estado bastante serios atrás, y luego sabíamos que poco a poco iba a venir el goteo de jugadas como así ha sido. El penalti nos ha ayudado, luego el balón parado, el saque de esquina muy bien de Alberto y buen remate de Marcos, que ya nos ha aclarado un poquito de todo. Y bueno, pues a ellos se ha echado para arriba, pues bueno, con la velocidad de Quintana y de Mejina, que parece un avión, pues nada, nos ha ayudado a tener un resultado abultado. Sabemos eso, que hubo un jugador de Patacona que dio positivo COVID y había varios que estaban a expensas, antes del partido del sábado, estaban a expensas de saber resultado. Por lo que nosotros conocemos, se han hecho test los jugadores esta semana de Patacona, por lo que sabemos, y la federación les dijo que este miércoles tenían que jugar, no pueden estar confinados 10 días porque la liga se acababa. Entonces van a seguir jugando, jugarán miércoles el partido que tienen, o sea, hoy jugarán el domingo, y el partido de Puzzle jugarán el miércoles siguiente. Los jugadores que hayan dado positivo pues no jugarán, y los que hayan dado negativo pues lo habitual. La situación en sí es un poco, pues como todo el año, un poco raro, ¿no? Que falten 2 partidos para acabar la liga y
y a un equipo le faltan 3 partidos y el domingo podríamos certificar la promoción, pero le falta un partido a Patacona, no sabemos muy bien, un poco extraño como todo el año. Y luego la verdad es que llevamos todo el año una muy buena dinámica, estamos arriba por méritos propios y nos quedan 2 partidos, sabemos que Alboraya será un partido difícil por un campo pequeñín y un equipo que ha hecho muy buena segunda vuelta y bueno, ya veremos cuando lo tengamos, pues nos alegraremos del todo. Ahora hay que estar feliz por lo que estamos consiguiendo, hay que dar la enhorabuena a los jugadores que están haciendo una temporada espectacular, pero bueno, nos falta poner la guinda, nos falta un poquito más, nos falta acabar la temporada, a ver si podemos ser primeros, luego a ver si viene promoción. Todavía nos quedan cosas por conseguir, estamos muy contentos, pero bueno, lo que les decía yo antes a ellos es que estamos en la cima, pero todavía no hemos llegado. Entonces, hasta que no lleguemos no podemos coronar y todavía nos faltan 2 partidos para eso.